Actividad 2, conocer el sistema actual. Redefinición del alcance. Calendario de técnica de investigación de derechos aplicadas. Calendario de entrevistas realizadas. Informe de investigación de hechos estructurado por bloques. Luego sigue lista de problemas y oportunidades identificados. Lista de documentos recopilados. Subsección relevado e identificado entre fase de inspección y fase de estudio. Modelar el sistema actual, modelo ambiente del sistema actual, que ahí está la declaración de propósito. Lista de acontecimientos o eventos, diagrama de contexto, modelo de comportamiento que contiene el modelo preliminar del sistema actual, DFD por cada acontecimiento o evento del sistema actual. DFD preliminar del sistema actual. Migración ascendente. Figura 0. Detalle de evaluaciones de procesos. Financiero del sistema actual. Diccionario de datos del sistema actual. Analizar problemas y oportunidades actuales. Perdón, ¿lo de los flujos puede ser? Sí. Analizar los problemas y oportunidades. Establecer
bloque de datos no configuraba eso. Exactamente. Bueno, y entonces muéstranos cómo está el bloque de datos y cómo están los documentos recopilados, o sea, la evidencia de que está. ¿Y cómo se llega a la ciudad? ¿Eh? ¿Cómo nos garantizas que ahora sí está completo? Más en una pantalla vamos a mostrar el bloque de documentos recopilados. O sea, yo en esta pantalla y Alan va a ir a la sección donde está los documentos recopilados. Y ahí vamos a estar hablando que Bloque de datos. Vamos a mostrar el bloque de datos. O sea, acá vamos a ver el documento recopilado y ahí nos van a mostrar que tiene la. Y vos, por ejemplo, podrías tener dos, también la ventana esa, Flex, ¿no? Donde debe desarrollo de datos. No te pasaste, no te pasaste. Y tener otra abierta, ojalá seguir en tu documento recopilado. Otra abierta con el diccionario de datos. Vale. Porque yo les pedía, ¿no? Que una buena práctica en el diccionario de datos fuera que se agregara una columna, ya sea al almacén o a la estructura, con un link al documento recopilado, porque ahí yo puedo verificar la estructura, que fue una herramienta que tuvimos. Se agregó. sí, acá está la columna. Esa es la parte de las funciones, sí que por ahí. Perfecto, entonces necesitamos viendo. Bueno, ¿No tenemos un link a la memoria de verdad? Un tomografía. pero bueno, tiene que estar pensando en eso. Por ejemplo, en la biblioteca pusimos el link de una de las partes, de las veces que mencionó él en la entrevista, y aprovechamos una misma entrevista que se hizo para preguntarle, diciéndole la billetera virtual que mencionaste, cómo ustedes en realidad se manejan a hablarlo. Y dijeron que dicen billetera, porque como tienen una, hicimos la billetera. Dicen, sabemos que hacemos referencia a la billetera virtual y a Metapod. Entonces ahí pudimos corroborar el por qué se dejaba el proyecto. No, eso De la no. memoria no sabemos cómo se nos pregunta para tener algo. No hice nada. Bueno, ya no vamos a usar más la memoria del empleado. Como quiera. Bueno, entonces, ¿cómo muéstranos la evidencia? Dos o tres ponemos y al azar. Bloque de datos y ahora aparece. Sí. No, pero en todo caso dejamos y vemos. Acá vamos a poner el documento recopilado Sí. y le dejamos. Entonces, que tenemos cuadernos de fiado, puede ser. Poder la estructura. Básicamente era ese problema también. No solo que nos pareciera el bloque de datos, sino que la estructura lo que se va. Acá tenemos la estructura de cuaderno. Ah, que también tenía un problema de definición, puede ser. Que tuvimos que Sí, porque era del evento 2 que tuvimos que conocer. Ah, y después tiene un poquito para que veamos. Porque yo, la verdad que no. Sí, pero cuando uno ve eso, Ahí estamos viendo. Ah, bueno, entonces tengo cuaderno de fiado, tengo el nombre del cliente, saldo, justo que se nos aparece de fiesta que estamos llegando. Ajá, en la siguiente hoja está saldo, igual que las cosas que tienen opcional están en ese. Ah, Y explicado. no he explicado la primera narrativa de cómo dice. Es una desconexión, entonces. y ahí sí, una fecha, tengo una integración de retiros que pueden tener otro precio. Es completamente diferente a lo que había presentado. ¿Sí? ¿El Estado qué representa? ¿Era el tachado? ¿Sí? Significa que se cobra.
En el diccionario, recién estaba. Depósitos que es como está definido. Y en el diccionario sería eso. Y en el diccionario, ¿cómo modelamos eso? Nombre del producto, marca. Ah, nombre de producto y cantidad. Ah, ahí veo. 5 cajas de sidra cerrada, 6 por 5, 30. ¿Estamos en nivel más? ¿Y hoja de pedido, cosa? Sí. Estos son los pedidos más que el proveedor al registro. ¿Sí? Entonces tiene una integración del nombre del producto. Porque no se usa solo para eso, porque el pedido se usa para la lista de compras. Entonces, la integración de los no solo los nombres del producto cuando no hay compras, solamente nombres. Y abajo, después de la línea, es lo que es el proveedor, que se anota nombre de la empresa, fecha y total del pedido. Se usa para ambos eventos. Estamos. Sigamos. Entonces, las producciones hechas. ¿Cuántas son? De corrección 3, que justo lo miramos también de paso, dice presentación de diccionario de datos no corresponde con documentos de recopilados. Entre paréntesis, cuaderno de fiados, que es lo que las puedo observar y se aplica a los datos. Después teníamos la investigación de hecho no describe todos los elementos de los documentos recopilados. Ella corrigieron eso también. Pero si No balancea la investigación de hecho con un diccionario de datos. También eso se va a mostrar. si el proyecto más fácil. Sí, para ahí, para tener la información que nos hace falta sobre la página del cuaderno de fiados de todos. Bueno, es igual cuando lo digamos. Sí, ahí casi todo eso se van a mostrar cuando se vea el evento. Después tenemos la descripción de las agrupaciones en el nivel 1, no coincide con el modelo. El problema que tenemos es que no se modificaron los niveles, nada, no era un problema, sino que lo que se estaba modelando no era lo que se estaba describiendo. Nos había faltado corregir, decían los procesos P1, P2 y P5. Y el P5 en la segunda liberación recién se agrupaba. Acá solamente Ese P1 era y el tema P2. del tema. Sí. Teníamos como un título de banda, digamos. Entonces, por eso la descripción de las agrupaciones no del nivel 1. Después, ser más precisos en la redacción de objetivos. También por eso cuando van a entrar en las Y la última, considerar oportunidad para cuenta corriente que implementamos una oportunidad con la entrevista que aplicamos del método también calza ahí, que es sobre el pago de fiados. Entonces, Entonces, ahora ustedes tienen organizado el pitch, están en condiciones de empezar. ¿Cómo hacemos? vamos a ver el método, si le parece, para dar paso a un modelo. Dos. El evento 2, hubo modificaciones, ahí está la oportunidad y se va a poder demostrar las correcciones de datos. ¿Había algún problema antes? Ahí ya en sí teníamos un problema de la, no sé
si otro lee fuera de Claro, cosa de poder ver el. DFD y diccionario. ¿Qué puede ser? No, lee. Por latín, lee. El evento 2 empieza con un cliente realiza un aviso de pago fiado al vendedor. Ajá. No, título primero. Un cliente realiza un aviso de pago fiado. Listo, está. Ahora, Donde informa el nombre del cliente, el cual se conforma por el apellido y nombre del cliente. A ver eso. está lógico con eso. Y también especifica el periodo, indicando la fecha del retiro que desea cancelar. O mes completo. La fecha puntual o el mes completo. Lo de octubre. Donde el cliente puede elegir abonar todo el mes completo o en un intervalo de fechas. Los clientes no se presentan a consultar cuánto deben, sino que en general abonan parte o la totalidad de su deuda cada vez que concurren. En ese momento, un vendedor busca el pedido fiado en el almacén cuaderno de fiados. Hay una observación nada más. Vos hablas de un intervalo de fecha, pero en el flujo, en el aviso de pago no hay un intervalo de fecha, hay una sola fecha. Es lo que sería el periodo, está conformado por dos fechas. A ver. Ah, ok. Ahora Ese sí. se había abierto la fecha. Ahora sí. En ese momento un vendedor busca el pedido fiado en el almacén cuaderno de fiados, utilizando como criterio el nombre del cliente y el periodo correspondiente, con el fin de actualizar los valores de la venta. No, sí, pero espera que me lleva a entender. Pedido de fiados. Pedido fiado en el almacén cuaderno de fiados, utilizando como criterio el nombre del cliente y el periodo. ¿Podrías ampliar? Eso lo tiene en almacén. Eso es lo que tiene. ¿No? Se saca El hilo de fiado es la descripción del cuaderno de fiado. ¿Sí? lo que saca el Entonces con nombre del cliente, saldo. Ah, sí, es lo que estoy viendo. Ah, bueno, entonces el flujo pedido de fiado vamos a ver qué es. el flujo de fiado tiene la estructura esa. Ah, Se busca con el nombre y entra para para la definición, esas cosas. No, Solo lo esencial. sobre los. Bueno, sería todo lo del tema de ese cliente. Dado que en el cuaderno se registran las compras fiadas, donde cada hoja corresponde a un cliente específico y cada cliente puede tener más de una hoja a su nombre, en el cuaderno de fiados. Dicha hoja se anota en la fecha en que se realizó cada retiro de mercadería, es decir, la fecha de retiro. El vendedor selecciona aquella fecha que coincida con el periodo informado por el cliente. El precio no se anota al momento del retiro, ya que el precio puede variar con el tiempo. Se completa recién cuando el cliente se presenta a pagar de acuerdo con la lista de precios vigente. Esta parte
aparte del cálculo de total, una hoja, cuando el cliente tiene una sola hoja. Un vendedor consulta en el almacén lista de precios bajo el criterio nombre del producto, obteniendo el precio del producto. Eso va a ser Lista de precios. Pues primero, precio del producto. bajo el criterio del nombre del producto. Sí, sí, sí. Acá precio del producto, migración de número varios. Ajá, pero primero miremos el almacén porque de ahí es de donde se toman los datos. ¿Sí? Y esto viene con. Lista de precios. Ajá. Continuación de lista de precios. Nombre del producto y precio del producto. Bueno, estamos perfectos. Obteniendo el precio del producto de cada producto registrado en el pedido fiado. Con el valor actual de cada producto fiado y mediante el uso de una calculadora, un vendedor multiplica la cantidad por el precio vigente y correspondiente para obtener el precio de cada compra. Perdón. Entonces, el precio del producto hay migración. Como si puede repetir. Lo que se lee del almacén. Obteniendo el precio del producto de cada producto registrado en el pedido. Sí. Entonces tengo migración así. Sí, o sea, por nosotros, o sea, ahí dice por lo que está en el pedido de fiado. El pedido de fiado puede tener, tiene cantidad y nombre, pero no tiene precio. Entonces se fija cada producto, cada nombre, cada cantidad con la calculadora, el precio que sacó de la lista, indica la cantidad que sacó del pedido de fiado. Va recuperando de a uno. Sí, eso hace de bueno. Tenemos el precio. Bien. A medida que se calcula el valor correspondiente a cada línea, según el producto retirado, el vendedor anota el precio en la hoja, que se registrará en el pedido fiado actualizado. Calcula la suma parcial, dado que puede haber más de una suma parcial por hoja, y obtiene el total de la hoja de cuaderno. Luego comunica al cliente el total de la compra para Pero, proceder al pago. vamos. ¿Qué pasó? Exactamente. En la escritura de cuaderno de fiado. Pedido fiado actualizado que tiene y cuaderno que tiene. Si les parece, Ana, ¿puedes mostrar el documento recopilado para que se entienda mejor? Te lo digo, pero sí. Igual queremos ver el diccionario, debo decir. La consulta del profesor. Ahora quiero ver. Pero sí, y el flujo. Pedido fiado actualizado. Exactamente, que actualiza. Pedido fiado actualizado. Tiene migración de precio, suma parcial, saldo opcional, el total de la hoja, estado y fecha. Total de la ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa primera iteración? Por eso no suma parcial. Que Profe, la suma parcial es que dentro de la hoja al cliente se le van haciendo sumas cuando él va sacando productos y después al total de la hoja sería la cantidad de sumas parciales. eso lo entiendo, pero ¿y eso representa algo mismo? Tenemos un error ahí. Tenemos un error ahí, sí. O sea, nosotros tenemos por cada línea un precio, se va anotando. Solamente cuando el cliente viene a pagar, recién se va calculando y se anota una iteración de precio. Y la hoja, Pero de uno otra vez, vos ibas a recuperar de a uno.
fijarte fijo, pero también el almacén Abrieron otra. en otra pestaña. Entonces la estructura se va a buscar eso. Parece que sí, si no, no va a ser la base de lo que van a tener de la misión, entonces obviamente mejor, más claro. No hace falta tenerlo a la vez, pero que sí tener una pestaña para poder volver a ver. Vamos por partes. La integración que tenemos en el flujo, Pedido, cuidado actualizado. esa integración, precio por ciento más parcial. ¿Cómo yo lo tengo en el almacén? Lo tengo precio como opcional y suma parcial. Un cuaderno de feriado puede tener eso, como que no es que solamente se anota cuando el cliente va a pagar. Como se ve el documento de arriba, puede haber una hoja que no va a tener eso. Que no va a pagar. Y el error que puse, se adaptó cuando se trataba de eso. No soy tan emocional en la estructura de cuadros. Pero fíjense simplemente que la integración es diferente en el flujo con el almacén, porque suma parcial no está integrando el precio. ¿Se entiende? Ah, sí, sí. O sea, está integrando con las demás cosas, con cantidad, más nombre de producto, más precio, más suma parcial. Ahí está integrando para una de las cosas. Claro, o sea, no es lo que yo tengo en el flujo. Y verificar eso, o sea, ¿qué sería lo correcto? Que tengan consistencia. ¿Cómo? No, sí, pero de las dos representaciones, ¿cuál sería la válida? Considerando el documento recopilado. Esa es la pregunta. Igual se corrige, o sea, vamos bien. Sí, y para la operatoria que estaban describiendo, que fueron leyendo, así como más leyendo de algún precio, y se supone que está actualizando, está tomando un precio, tiene acá la hoja esa que Sí. se actualiza, Claro. no es operación. Ah, Porque en realidad es así. sí, o sea, hacer un valor, Entonces, tanto lo que se lee como lo que se escribe es integración. ¿Se entiende? sí. Ah, ok. El proceso es lo que integra a la lectura y a la escritura, pero ¿se entiende? Sí, sí, se entendió Eso eso. cuando van a confianza, bueno, el sistema actual es como eso. Por eso lo que se hace es mejor hacerlo de algo. Pero a futuro, otro sistema, no sé si es lo mismo, cuando ganas confianza y ves que puedes mejorar la producción, ahí es ayuda mucho. Siempre. ¿Cómo dijo el último? En otros sistemas, digamos, para nuevos, vayas a proponer, y ahora vas a proponer una mejora para esto, para aprovechar la oportunidad y cómo hacer las cuentas que tenemos. Pensarlo de a uno primero. Las actualizaciones de un pago, etc. ¿Sí? Si después ves que al usuario le conviene tener como una grilla con
eso, bueno, recién ahí. Pero hacerlo de a uno, siempre. Te digo, acá por ejemplo hay un sistema en el cual nos están queriendo obligar a usar los parciales y también la nota en cada materia de los parciales, por ejemplo el de orden. Pero fíjense cómo lo diseñaron e implementaron. Yo tengo la lista como esa y tengo que entrar por cada uno. A cada uno me abre una ventanita y le tengo que cargar la nota. Guardar la cantidad de bits que tengo que hacer. Me molesta. Pero prefiero pensarlo de uno, está bien pensarlo de uno. Después que los usuarios dicen, esto lo hago. Yo voy a cargar todas al mismo tiempo, quizás no se haga. ¿Sí? Pero bueno, pensar eso. El sistema actual es como el sistema actual. Se hace de uno, como se equivoca, calcula, actualiza. Ok, acá el impacto no es muy poquito del cambio. Porque ustedes pusieron una LP de ese proceso. Entonces el impacto está sobre los datos, nada más. Llega de uno, guarda de uno. ¿Sí? Ya no sé cómo lo demás. Ya no lo arreglaremos porque 5 no hay nada, pero 60 pobre Gaby y tiene que haber 100. Más. La cantidad de horas que lleva a hacer cliente más no tiene sentido. Bueno, acá te aclara la corrección. Bueno, Cálculo de multihoja, si es que aplica, en el caso de que en el periodo que el cliente desea abonar abarque compras registradas en más de una hoja de cuaderno de fiados, el mismo vendedor aplica el mismo procedimiento en cada una de las hojas incorporadas. Primero, un vendedor calcula el consumo parcial de cada hoja, sumando los valores de todos los productos correspondientes a esa sección. Luego, transfiere el total de la hoja anterior como saldo a la siguiente, permitiendo que los reportes se acumulen de manera continua y ordenada. De esta forma, en la última hoja del cliente queda registrado el total de la compra, que resulta de sumar el total de la hoja con el saldo proveniente de la hoja anterior. Este total final también se registra en el pedido fiado autorizado, asegurando que el monto total adeudado quede correctamente reflejado en el cuaderno. Al tener la suma del saldo y el total de la hoja, un vendedor procede a comunicar al cliente el total de la compra para proceder al pago. A ver, eso en el DVD, ¿cómo está? Está en la compra. Es simplemente un número. Sí, sería el total. Este proceso de calcular el total de la compra demanda aproximadamente 30 minutos, ya que se debe buscar los precios, realizar los cálculos con la calculadora y verificar cada valor, lo que resulta tedioso, especialmente cuando el cliente ha adquirido varios productos. En el nuevo sistema se propone implementar un nuevo método de cálculo ágil en el proceso de cobro de fiados, que realice los cálculos de forma ágil con los precios actualizados, reduciendo el tiempo del proceso y mejorando la atención con el cliente. Esta mejora tendrá como efecto reducción del tiempo dedicado al cobro de fiado, pasando de 30 minutos a un proceso más ágil y simple, además de disminuir los errores humanos, optimizando el desempeño general y mejorar la fidelización con los clientes y ofrecer un mejor servicio. Al realizar el cobro, ahí empieza lo que sería ya el pago. Al realizar el cobro, el vendedor realiza una lectura del almacén y memorias del vendedor las opciones de medio de pago. Luego les informa las opciones de medio de pago al cliente. Las opciones de pago son efectivo, transferencia bancaria o billetera virtual. Salga de la memoria opciones de medio de pago y informa al cliente opciones de medio de pago. Opciones. Sí. Opciones de pago. Y el cliente abre medio de pago elegido. Y en el mismo momento el cliente le confirma el medio de pago. Miramos
son las tres, le dice las tres, y lo que devuelve el cliente sería el medio de pago, que es una de las tres. Esas, novedoso. Ampliar un poquito, por favor, porque vos ves previa, medio de pago. Medio de pago. O efectivo, o referencia, o dinero. Le confirmo el medio de pago eligiendo una de las opciones de pago de pago en efectivo. Un cliente entrega el dinero y, de ser necesario, un vendedor entrega el cambio. Se menciona, en la entrevista se fue informado que no emiten recibos ni comprobantes al realizar ventas que se cobran en efectivo al cliente. Simplemente recibe la mercadería y paga. El sistema es incompatible con los requisitos del ARCA, debido a que no se emiten recibos ni comprobantes a los clientes, que pagan en efectivo cada vez que abonan por un producto, lo que cumple con el artículo 4 de la ley 20.680, inciso. O sea, también hay un problema. Sí. El problema aparece en este evento y en el evento 1. Habla de la referencia en el artículo 4. Creo que claro que lo van a hacer calcular. No digas más. Y ahí menciona lo que sería hace referencia al artículo 4 de la ley 20.680. No entregar factura o comprobante de venta en la forma y condiciones que establezcan las disposiciones reglamentarias. Eso primero lo que dice en pesos. Sí. La referencia también de todos los monotributistas, sin importar la categoría en la que estén encuadrados, deberán emitir factura electrónica para todas sus operaciones con consumidores finales. Lo que leo anteriormente en inciso y lo que acaba de leer es una referencia al requisito que se dice en la página de pago. ¿Podemos ponerle eso? Estamos citando y eso. ¿Qué tipo de utilizamos para sitio de referencia? Y el link pusimos lo que dice. ¿A que puede ampliar un poquito? Es un vehículo APA o ITV. Entonces ahí normalmente uno escriba, lo pone entre comillas, o el niño texto de la ley o de ordenanza, lo que fuere, se forma una cita. La cita, en este caso, era si era una ley o si es una disposición de una entidad corporativa, en este caso se llama ARCA. Es para superar una referencia a un libro, por ejemplo, yo puedo citar con el apellido del autor. En la cita, distinto de la referencia, ¿sí? En la cita yo pongo, ya sea en el estilo de APA, te voy a poner entre paréntesis, el autor, coma, el año. Podría agregarle coma el número de página para que me lo sepa. Acá directamente ustedes me tiran al sitio. Literalmente como está hecho. No, eso se resuelve en la referencia. Yo pongo la cita y en la referencia, al final del trabajo, uno pone referencias bibliográficas. Y si estamos usando APA, va a aparecer ARCA, el título, en este caso un documento web. Entonces, ese título me propone diferentes formas para referenciar. Averiguar eso. Para norma APA, creo que está bien séptima. O si no, el triple E, que es la de los ingenieros, es más simple para eso. Cómo hacer citas de referencia en el Word, por ejemplo, si usted usa Word. Es muy simple y para una vez a la referencia del libro, del arca, y después se cita y se
se cambia de estilo automáticamente, si no quiero cambiar, está hace mucho tiempo con una facilidad. Es algo como un aprendizaje más para cualquier trabajo académico, pero fundamentalmente a veces un trabajo que tenga larga en esos medios. Debería cerrarlo antes de años, pero no se lo enseña, es necesario. Debería haber sido en lengua la comunicación. En los lugares, el primer año se hace de aprender. Voy a tratar de relacionar el aula, incluso si usaran inteligencia artificial para mejorar el texto o una información o algo que hayan hecho, uno debería citar y referenciar a la IA que corresponde. Mismo que el grupo que la estuvieron usando, pero para armar el guión. Pago por transferencia bancaria. Un vendedor consulta en el almacén avisos del mostrador el dato de pago, que se conforma de alias. ¿El diccionario? Dato de pago. Que se conforma en alias. En el mismo momento procede a informar a un cliente el dato de pago. Al realizar el pago, el cliente le muestra al vendedor desde su teléfono celular el comprobante de pago electrónico, que confirma que el monto enviado coincide con el total de la compra. Estas transacciones no generan costos adicionales para el cliente. Además de verificar el comprobante exhibido, el kiosco dispone de un teléfono propio que se utiliza en este caso para corroborar que el pago haya impactado correctamente en la cuenta del negocio. El comprobante de pago electrónico es ingresado de forma automática en el almacén billeteras, la cual representa la billetera virtual con el pago del kiosco San Antonio. Pago por billetera virtual. Un vendedor consulta del almacén aviso al mostrador el dato de pago que se conforma en alias. En el mismo momento procede a informar a un cliente el dato de pago. Un cliente utiliza aplicaciones de pago digital como Mercado Pago, Wallah, Modo u otras plataformas similares para abonar la compra. El mismo cliente ingresa el dato en su teléfono celular y realiza el pago por el monto total informado previamente. Una vez efectuado el pago, al realizar el pago, el cliente le muestra al vendedor desde su teléfono celular el comprobante de pago electrónico que confirma que el monto enviado coincide con los total de la compra. Y estas transacciones no generan costo adicional para el cliente, además de verificar el comprobante exhibido, el que dispone de un teléfono propio que se utiliza en este caso para corroborar que el pago haya impactado correctamente en la cuenta del negocio. El comprobante de pago electrónico es ingresado de forma automática en el almacén billeteras, la cual representa la billetera virtual de Mercado Pago del kiosco San Antonio. Una vez recibido el pago, el mismo vendedor deja sentado marcando como autorizada la información en la hoja de cuaderno de fiados para dejar asentado como pagado. Se procede a escribir la fecha que corresponde al día actual, el total de la compra que fue informado al cliente de la deuda pagada y un estado de pagado en la hoja correspondiente. El vendedor informó que se puede tachar la sección de la hoja informando que se encuentra pagado. En ambos casos corresponde al estado pagado. Teniendo este ¿En ambos casos? corresponde al estado pagado. Esa está la definición. Sí, el mismo que tenía estado. No escuché. Teniendo esta información actualizada en el pedido fiado actualizado, se procede a almacenar en el cuaderno de fiados. Comienzan la actividad de gestión de pedidos. Aquí debe haber un evento específico en la
asociados a este evento de matriz, que tenemos la oportunidad, que es lo que no habíamos visto, sin problema. ¿Qué más? Sobre todo la oportunidad, porque sobre el problema no teníamos observación. No, y las había analizado. Exactamente, por eso. Para ver la oportunidad, ¿cómo quedó? Si nos cuentan. Bueno, pues la oportunidad, la nueva oportunidad que surgió sería implementar un nuevo método de cálculo del total del proceso de cobro de fiados que obtenga los precios actualizados y realice los cálculos de forma ágil, mejorando la atención al cliente. Me perdí al principio que hoy ruido afuera, ¿puedes? Y ver un poquito si la podemos leer. No es de idea. La nueva oportunidad que surgió Ajá. en el evento ¿Qué dice? es implementar un nuevo método de cálculo del total del proceso de cobro de fiados que obtenga los precios actualizados y realice los cálculos de forma ágil, mejorando la atención al cliente. Se cita el inciso de pies, el esfuerzo requerido para realizar la tarea es excesivo y de servicios el sistema es incómodo de utilizar. Los efectos: reducción del tiempo dedicado al cobro de fiados, pasando de 30 minutos a un proceso más ágil y simple. Como piezas están las prestaciones de tiempo de respuesta, tiempo medio transcurrido entre una transacción o solicitud y la respuesta a dicha transacción o solicitud. Prestaciones de productividad, cantidad de trabajo realizado en un cierto periodo de tiempo. Beneficios anuales: implementar el nuevo método de cálculo del total en el proceso de cobro de fiados permitiría un ahorro estimado de entre 1.400.000 y 2.600.000 anuales, equivalente a 140 horas de trabajo recuperadas al año, además de mejorar la atención al cliente. Tiempo actual invertido: media hora al día, días al mes estimado 30 días, sería media hora que se destina a esta actividad por 4 semanas. Y ¿Por 5 por qué? Por 5 porque es la cantidad de cobros que se realiza por semana, que aproximadamente es un que de cuenta corriente. Pero aproximadamente es el estimativo que nos referenciaron ellos que se acercan. Pero ahí la narrativa no dice eso. O sea, si aparece el 5 o yo me lo perdí, pero no dice qué significa el 5. No digo que esté mal el 5. Eso figura en la creación de eso, ¿no? Figura la referencia. Sí, porque todos los otros elementos del cálculo están referenciados, pero el 5 es el. ¿Se entiende? Pero hace referencia al tiempo ideal, que sería cuánto tiempo dura el promedio. No podrías decir aproximadamente cuántas personas vienen a pagar fiados en la semana, y eso varía. Como te dije, hay gente que decide pagar por semana y otros por mes. Por semana tenemos alrededor de 5 personas, no siempre lo mismo, van rotando, pero aproximadamente eso. Y eso hace referencia a la fórmula mencionada anteriormente. Bueno, los objetivos entonces, ¿cuáles son asociados a esa oportunidad? Bueno, siguiendo con la referencia, calculando la media hora por 5, que es el aproximado de gente que se acerca a pagar, por las 4 semanas del mes, se ahorraría 120 horas al año. Tiempo estimado en el sistema nuevo, 5 minutos, se reduciría a 20 horas al año y un ahorro anual de tiempo de 100 horas. Beneficio económico estimado, escenario máximo, serían 100 horas por 10.000 pesos la hora, que es el precio de hora del empleado, o sea, lo que la hora del empleado. Sería una ganancia de 1 millón al año, y el escenario máximo, que en este caso es 15.000 horas, 15.000 pesos la hora, sería 1.500.000 al año. Le explico mejor
el artículo que dice que se va a reducir a un 83%, porque pasando de los 30 minutos a un máximo de 5 minutos, ya que le preguntamos cuál sería lo ideal para ellos, y dijeron que tardan aproximadamente 5 minutos en atender a un cliente y venderlo. Entonces, ¿qué es lo que quieren para el fiado? Tardar eso también. Entonces, lo que se hizo es que el tiempo actual es de media hora. Ahí se hace la fórmula y se tiene 120 horas al año. Tiempo con un sistema nuevo. Se puede estimar un tiempo máximo de 5 minutos por cobro. Esto presenta una reducción del 83% del tiempo, de ser de 30 minutos a 5 minutos, porque 5 minutos equivale a 0,083 hora. Entonces, aplicamos esa hora a la misma fórmula que lo multiplicamos por la cantidad de horas por semana, por la cantidad de semanas y por la cantidad de meses. Entonces ahí nos daría 19,92 horas, aproximadamente 20 horas al año. Entonces hicimos la reducción 120, que son horas, hoy día tardan, menos 20, lo ideal, dividido las 120. Y ahí nos da el porcentaje que es el 83%. Entonces después solamente explicamos el escenario mínimo y el escenario máximo de esa reducción, porque si aplicamos las 20 horas menos 120, nos queda 100 horas que reducirían. Entonces eso es lo que se ahorraría en plata sacando las 100 horas. Y con respecto a las restricciones, Restricción económica, el sistema deberá mantenerse dentro de un presupuesto aproximado de 300.000 pesos, con un gasto mensual máximo de 500.000 y costo de mantenimiento no superiores a 4 actualizaciones anuales. Temporal, la implementación del sistema nuevo deberá complementarse en un plazo máximo de 8 meses con capacitaciones de hasta 2 horas diarias y un esquema de implantación gradual por etapa. una pregunta que son las mismas para todos. Sí. Se agregó que no teníamos en la parte tecnológica, en la sección tecnológica, los componentes de la ¿El equipamiento? Sí. El sistema deberá ser compatible con los recursos actuales del kiosco que dispone del trabajo, que cuenta con un sistema operativo Windows 10, 8 GB de RAM, un procesador Intel i5, celular con Android, modelo Samsung A15, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y conexión a internet considerando posible intermitencia de conectividad. Operativa, el sistema implementado debe ser fácil, intuitivo de utilizar y de fácil acceso a dispositivos de uso cotidiano, celulares, notebooks, etc. Y ahí finalizamos con la discusión. Bueno, vamos. Sí, terminó después me gustaría ver entonces otro recreo. Después me gustaría ver entonces, a partir de esos objetivos, las necesidades que fueron definidas. Está completo, sí. Pero bueno. Pero por lo menos que nos demuestren que entendieron la mecánica en que la tienen que construir. Sí, esa es. Lo que hace, ¿no? De esta necesidad, bueno, fuimos sin olvidar, de mantener los mismos elementos, sí. Ya no estamos 20, media hora para recordar eso. Bueno. Sí, media hora. Media hora de ¿Eh? Sí. Sí, Sí, media son hora. las 6 de Bien.